Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Tenemos el gusto de contar con nosotros en esta ocasión a una directa amiga, María Fernanda Andrade, que es psicóloga, es escritora, es investigadora, está haciendo ahorita un posgrado en México sobre estudios críticos del desarrollo. Ella es autora también de cuentos para niños y con quien vamos a conversar un poquito sobre los efectos del ajuste, los efectos de la pandemia, los efectos de los apagones en la salud mental. Yo sé que en algunos medios es un término controvertido, pero sobre el bienestar, hablemos psicológico de la gente. Muchas gracias, María Fernanda, por aceptar la invitación. Bienvenida. Muchísimas gracias, Pedro y amigos y amigas. Es un gusto platicar aquí sobre los temas, sobre todo sobre el impacto de cómo vivimos el capitalismo y esta forma más de culmen del neoliberalismo, cómo nos impacta la vida de las personas a nivel psicológico, individual y colectivo. Creo que siempre es importante hablar de eso porque es un tema que sale a la moda a partir de la pandemia, ¿no? Por COVID-19 hace 4 años. Y la verdad es que nos pusimos a pensar que este tema estaba rezagado y es básico hablarlo, ¿no? En la medida en la que vayamos descomponiendo justamente el término, porque muchas veces se relaciona la salud mental con este ideal, este estado ideal de equilibrio de un ser humano con la naturaleza, con los otros, con el bienestar común, pero hablar de Latinoamérica y salud mental viene a ser incluso una contraposición, ¿no? Entonces, creo que es importante hablar de eso y la situación política en sí como tal, dentro de lo local, cómo afectan estas prácticas neoliberales típicas de todos los fenómenos psicológicos y económicos que impactan, ¿no? En la vida de la gente. Por ejemplo, el ingreso del narcotráfico a Latinoamérica, a nuestra región, por ejemplo, cómo afecta la migración en las personas. El fenómeno de la migración como tal a nivel psicológico es muy interesante, ¿no? Así hablar de la adaptación, hablar de todos los problemas que sienten las personas que tienen frente a estas adversidades de enfrentarse al mundo nuevo, pero también cuáles son estas nuevas oportunidades de la gente que puede salir, sobre todo de países donde no se les ofrece, no encuentran un norte, ni siquiera medios para sobrevivir, ¿no? Entonces, hay tantos fenómenos como muy importantes. ¿Cuál es esta necropolítica, esta política de la muerte? ¿Cómo nos Mira, afecta estás esa guerra planteando que una estamos cantidad de comprando? elementos muy profundos que cada cual nos daría para una conversa solita, ¿no? Pero yo quisiera empezar a desovillar el hilo, ¿no es cierto?, con el tema de los dos elementos que acabas de mencionar. Uno, el hecho de que es ser normal. Entonces, en algunos ahí está presente el asunto de adaptarse a las cosas del sistema. Y el otro que dijiste es el tema de cómo es el bienestar psíquico, cómo es la salud mental en el capitalismo, lo cual rompe una idea que es muy común de asumir que el capitalismo es lo normal. Es decir, en última instancia, lo que estaríamos hablando es que la tarea de los psicólogos sería adaptarnos a que nos exploten en el capitalismo y a meternos en la lógica, en la dinámica del consumismo, del neoliberalismo, del dinero, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay un punto de partida importantísimo para que nuestra audiencia pueda ubicar el contexto en el que vamos a ir profundizando los otros temas que has planteado. Así es, Pedro. El concepto de lo normal siempre versa sobre lo común, lo que el consenso lo dicta, lo que está en la norma. Si sales más arriba, más abajo, hacia afuera de esta esfera de lo esperado, de lo común, de lo que debería ser, de lo que debería funcionar siempre como una línea de lo cotidiano, ya es algo raro, algo anormal, algo patológico, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sea el canon, cuál sea la norma de convivencia de cada sociedad, se determina en general qué es lo anormal, ¿no? Entonces, en salud mental, en psicología clínica, tenemos pues un tratado muy grande y muy profundo sobre todo lo que tiene que ver con trastornos, con episodios, con alteraciones en general, ¿no? En los manuales psiquiátricos, en el DSM, en el CIE-10. Entonces, sin embargo, no se pone mucha atención normalmente, porque son manuales médicos, psiquiátricos, como digo, no se pone mucha atención en el contexto social y a partir del contexto social poder mirar cuál es la conducta acorde a lo que se está viviendo. Es decir, en un mundo caótico, en una sociedad caótica donde no hay oportunidades para vivir, donde campea el desempleo, la pobreza extrema,
cuál sería el actuar, el comportamiento normal de un ser humano, ¿no? Entonces, ¿y cuánto afecta a su ser convulso, a su ser sufriente, a su psique sufriente, ¿no? Entonces, como tú dices, de pronto en este mundo moderno, porque el capitalismo sí, estamos hablando desde bueno, desde la existencia del Estado, desde la revolución industrial que existe y que nos ha ido en las diferentes épocas de la vida como cambiando, haciéndonos transformar hacia seres que ya no son seres humanos, ¿no? O sea, la idea es justamente transformarnos hacia lo que está sucediendo ahora, esta automatización de las personas, este dejar morir de los sentidos, de los sentimientos. Entonces, ¿qué es lo que propone justamente el neoliberalismo? Es dejar morir las emociones, el ser colectivo, el ser comunitario. El ser comunitario es el que nos salva mucho de las situaciones personales que nos viene afectando el Se sistema, ¿no? convierte en una Entonces, especie de red de seguridad emocional y algunas veces hasta económica, ¿no? Es el caso de la familia, por ejemplo. Lo último que resta, el último reducto que resta de una vida comunitaria que ha sido permanentemente bombardeado por el individualismo capitalista, es precisamente la familia y cada vez la familia más reducida, más nuclear. Y para las nuevas generaciones, hasta ese horizonte queda un poco frustrado por una serie de visiones en el que se privilegia el mercado laboral, se privilegia el éxito personal, un horizonte de consumismo como única meta, ¿no? De lo que sería la realización de la vida. ¿Cómo ubicas tú? Hablabas de un mundo caotizado. Pero ¿cómo ubicas tú el efecto este del individualismo y del consumismo en la perfilación de las angustias de la gente, en raíz de estos malestares de la civilización, para usar a Freud de alguna manera? ujú. Sí, yo creo que es muy importante decir que cuáles son estos principios del neoliberalismo, ¿no? A partir de ellos poder analizar, poder reflexionar, ¿no? Es, por ejemplo, este laissez-faire, este dejar hacer, ¿no? Que parece que se nos vende esta libertad de poder movilizarnos, de poder consumir lo que queramos, de poder adquirir, de poder obtener y acumular, ¿no? Cuando la verdad es que al menos en los países dependientes la condición de vida de las personas son paupérrimas porque no estamos dentro de un mercado competitivo, simplemente nosotros servimos a través Nos de hacen nuestras creer acciones simbólicas. que todo es Así es, posible, que podemos consumir así como es. millonarios según las propagandas, claro, están bombardeándonos a cada rato, pero en los hechos, ¿no es cierto?, la realidad es muy distinta, ¿no? Nada en realidad es Totalmente. accesible porque no tenemos plata. Así es, y una de las cosas muy interesantes que alguna vez hablé contigo, Pedro, es justamente el hecho de la alienación, ¿no? Este concepto tan importante, la alienación psicológica, ¿no? Que es este estado mental en el que una persona se siente extraño o incapaz de identificarse con la sociedad, con los suyos, ¿no? Esto, bueno, hace que la persona se deslinde de todas las posibles relaciones y simbolismos que tiene con los suyos, ¿no? Con la gente de su propio territorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las cosas muy interesantes es, por ejemplo, estos dos tipos de alienación, ¿no? La subjetiva y la colonial, ¿no? Esta subjetiva es esta de poner al trabajador a adoptar estos deseos justamente de su patrón, ¿no? Hacer los suyos. Y eso es lo que los medios de comunicación, esta hegemonía cultural de los medios de comunicación ha hecho posible. Pensar que podemos alcanzar ciertos lujos, por ejemplo, y cuando la verdad es que no podemos ser propietarios en absoluto, porque se nos ha despojado de todo, ¿no? De medios, de maneras, sobre todo de vías y de políticas de gestión pública también, ¿no? Entonces, a través de la moda, la imposición de nuevas tendencias. Pensamos que podemos estar ahí, sin embargo, no deja de ser solamente una pantalla, una cortina, y ahí viene el sufrimiento psicológico justamente, ¿no? Nos tienen, por ejemplo, dependientes de los dispositivos, de la información virtual que corren, los dispositivos que se presentan a través eh, de la computadora, de un teléfono, a hacernos imaginar que somos capaces de ser, de estar tranquilos, de estar en paz, de estar alegres, cuando en realidad estamos usando constantemente información, consumiendo mucha información diversa, dejando contaminar la mente y pensando que estamos entreteniéndonos y bajando la ansiedad al tener algo que nos alivie, pero solamente significa, este ejercicio está comprobado, es solamente bajar la tensión del momento, ¿no? Esto de consumir, de recurrir a buscar cosas, de recurrir a ver redes sociales, es una manera de justamente paliar la ansiedad de la realidad.
¿no? Y La tiene realidad con efectos la que no adictivos, podemos ¿no? luchar. Tiene efectos casi como cualquier bebida alcohólica o cualquier droga adictiva, ¿no? Exacto, sí. Y esta alienación colonial también, ¿no? Que es la forma en que la gente se distancia de la realidad. em, Justamente haciéndose un distanciamiento, una identificación activo-pasiva con algo externo al entorno, ¿no? Justamente identificarse con algo que no sea lo propio, que es algo que crees que es lo tuyo, ¿no? Nosotros ya hemos estudiado muchísimo el tema de la alienación con respecto a la cultura, las culturas de, sobre todo del imperio, de los grandes, digamos, empresas. A través de los medios de comunicación, cómo nos llega que lo de afuera es mucho mejor, ¿no? Que lo hecho, digamos, en países del norte global es lo que deberíamos seguir porque tiene gran producción, gran propaganda, ¿no? Entonces deberíamos estar ahí, deberíamos ser eso. Y sobre todo los países que estamos súper explotados, que estamos siendo siempre rezagados en cuanto al supuesto desarrollo. Siempre estamos queriendo no ser nosotros mismos, ¿no? Y esa es la cualidad sobre todo que con la que hemos crecido el Ecuador, el Ecuador en ciernes. Me acordaba de este nombre, de este gran libro de Erika Silva. Em, Todavía no hemos despejado, desarrollado esta cosa que es tan importante en el desarrollo, en el crecimiento del ser humano, ¿no? Que es esto de la identidad, de la identificación con ciertas cosas, con nuestra propia tierra, con nuestros propios símbolos, todo el tema cultural, con los mismos, pero dado que justamente nuestra forma, nuestra gobernanza, nuestro Estado ha sido tan débil eh, históricamente que no podemos llegar a ser felices, no podemos llegar a sentirnos bien e identificarnos, sentir orgullo y poder formar algo, ¿no? Comunitario, formar un solo norte, ¿no? Entonces, me parece muy interesante lo que planteabas al principio, que decías, ¿qué hace entonces la terapia? ¿Qué hacen los clínicos? Estaba leyendo hace un momento que la psicología clínica, el ejercicio de la psicología clínica justamente es hacer que la gente piense más en su individualidad, en sí mismo y rompe con esta idea de que es parte de una colectividad. La verdad es que si se le quiere ver de esta manera, desde el punto de vista de cómo se desarrolló la psicología, el movimiento de los psicólogos versus la psiquiatría en el tiempo de justamente la economía neoclásica, podemos mirarlo así, podemos mirar como que fuera un ejercicio Para nuestra para buscar audiencia, María Fernanda, sobrevivencia. solamente ilustrar un poco para no confundir cosas, ¿no? Aquí hemos venido mencionando de alguna manera temas del mundo sí, que PSI, que tienen que ver por un lado con la psiquiatría, por otro lado con la psicología y por otro lado con el psicoanálisis, que deberían tener estrechos canales comunicantes entre ellos, pero que en realidad más bien actúan más por el mercado laboral que por otra cosa, actúan más bien como capillas en bronca unas con otras. Entonces yo creo que es muy importante ubicar eso porque el enfoque al que estás haciendo referencia, que es el predominante, sobre todo en términos de la salud pública en América Latina, aquí en el Ecuador, es el de la medicalización química y de la psiquiatría, ¿no? Totalmente. Justamente esa es la batalla que intentamos dar desde una mirada de la psicología comunitaria o de la psicología popular también, que es la ruptura contra la medicalización, el biologicismo, porque no somos seres humanos que simplemente estamos teniendo síntomas y signos por una cuestión fisiológica o anatómica, ¿no? Nosotros estamos permanentemente mostrando nuestro sentimiento, nuestro ser, nuestro pensamiento a través del cuerpo y nuestra salud. Por eso existe la palabra psicosomático, ¿no? Somatizamos, hacemos cuerpo lo que estamos sufriendo y llevando dentro de los seres humanos. Entonces, la psiquiatría viene a ser una respuesta médica, como tú dices, una respuesta clínica a los problemas que tienen las personas de acuerdo a sus malestares físicos, ¿no? La psiquiatría no nos permite ver dimensionalmente ciertas cosas para poder tratarla, porque la respuesta, el tratamiento, la solución dentro de la medicina es justamente dar algún paliativo, algún medicamento que disipe, que atenúe, que mitigue las sensaciones, por ejemplo, de ansiedad, el nerviosismo, las palpitaciones, la fatiga, el llanto fácil y todas estas cosas, ¿no? En la depresión, igual el cansancio, la tristeza, la desesperanza, la sensación, pero no estamos tratando de fondo qué es lo que le provoca, cómo lo manejamos, ¿no? Ahora, ahí Entonces, en creo ese que plano, María Fernanda, hay, digamos, casos extremos, casos específicos en los que se requiere ese tipo de medicación, puntualmente totalmente, puede darse, eso totalmente. nada, no estamos hablando nada mal al respecto de eso, pero yo recuerdo cuando estaba
estaba estudiando y trabajando en Gringolandia, en la escuelita de mis hijos, al cambio de hora, los niños de 9 10 años tenían que hacer cola en la enfermería para tomar Prozac. Sí, Entonces ya ni sí lo siquiera mismo. es por las sensaciones que tiene una persona, sino porque esa es la necesidad de disciplinar, de normalizar, de hacer que ciertos comportamientos entren en vereda, ¿no es cierto? Ese disciplinamiento sobre la base de los psicotrópicos, sobre la base de los químicos, de alguna manera puede proyectarse precisamente en la perspectiva que hablábamos hace un momentito, de la adaptación adecuada al sistema capitalista, de la adecuación adecuada a un mundo individualista, a un mundo consumista, a un mundo en el que el ser humano es lobo del ser humano. Así es, y es justamente porque una de las funciones del Estado es hacer uniforme todo, ¿no? Para poder controlar de mejor manera, de manera más fácil a las personas, a la sociedad. Entonces, a través, claro, de normas, de límites, de doctrinas, el despliegue de programas militares también militarizantes hace que justamente la gente sea más maleable, ¿no? Pueda obedecer más a lo que se requiere en función de los intereses, ¿no? De los gobiernos. Y también está el tema comercial, el tema económico. ¿Cuáles son los intereses del capital? Nosotros sabemos que las industrias farmacéuticas son las que tienen realmente un gran poder sobre la vida de la gente, sobre cómo se manejan las economías en el mundo, ¿no? Entonces, incluso se ha roto mucho de los criterios cadena de límite para poder medicar, ¿no? Hay ciertos países en los que no es, son prohibidos ciertos medicamentos, ¿no? No se los vende libremente. Hay otros países que son, que liberan esto de los precios y de la disponibilidad de ciertos fármacos para tratar algunos temas, por ejemplo, pastillas para dormir, que en ciertos países hay más libertad de consumir y es una obligación y hasta es una moda incluso, ¿no? Entonces se ha llegado a ver casos como Bueno, los hay que que tú dices, acordarse que que era de libre expendio hace 100 años en su momento por razones de intereses económicos, era de libre expendio y con mucho prestigio además, por ejemplo, el opio y el láudano, derivados del opio y también de la coca, acuérdense de la Coca-Cola y acuérdense de que son las grandes farmacéuticas las que estuvieron ligadas al tema de la cocaína, ¿no? Como la Merck, por eso en Argentina se llama Merca. O el tema del tráfico del opio que estuvo directamente controlado por las empresas del Imperio Británico, con acciones directas de la corona británica en esa situación, ¿no? Y todo estaba muy bien. O el hecho de que, no sé, pues ahorita los opiáceos, ¿no es cierto?, con la epidemia de opiáceos recetado en los Estados Unidos, o que en los años 50, solamente en los años 60 empezó a prohibirse el LSD, producido y distribuido por la Sandoz, ¿no? Una conocida empresa farmacéutica suiza. Entonces, yo creo que es muy importante el tema que estás abordando, porque nos remite inmediatamente a una cuestión que se convierte en una trampa. Es decir, aquí hay una serie de intereses económicos, de intereses específicos de ciertas transnacionales que de alguna manera tienen más peso que el interés por curar a la gente. Es decir, en la propia mencionabas del DSM, es decir, este manual de enfermedades psicológicas en los Estados Unidos que va variando no tanto y se van creando nuevas enfermedades y nuevos subtipos de enfermedades, no tanto por la situación de sufrimiento de la gente, cuanto por la necesidad de abrir un nicho de mercado para determinados medicamentos, ¿no? así es, como tú dices, antiguamente teníamos los casos dentro de Inglaterra, justo como mencionas, de que había más libertad de acceso a los medicamentos, ¿no? Sin embargo, por temas de negocio, por intereses del negocio, justamente se fue limitando esto para que aumente el precio y hacer de la medicina un negocio. Pero claro, sube también digamos, la oferta, ¿no? La hiperproducción, la productividad de los medicamentos y lo que se hace es que se intente consumir más, que haya más consumo de esos, ¿no? Por eso es que se libera esta restricción, esta prohibición, y se vende más y se hace esta costumbre de que, claro, vas a estar más regulado, más controlado, más funcional para el sistema, vas a poder trabajar mejor, concentrarte, tener más energías con medicamentos, con químicos, ¿no? Y es así como los niños llegan a tener como realmente como una norma, como algo cotidiano, este uso de medicamentos. Yo también he conocido varias personas que
desde pequeñitos, desde los 3 años, les están dando para una cuestión de lenguaje o de atención, ¿no? Les están medicando, cosa que es muy grave porque afecta también a muchas otras funciones cognitivas o emocionales también. Todos los fármacos en general provocan esto, ¿no? En general, la psicología no es que se considere la psicología clínica, digamos, o psicoanálisis, no es que se considere la única salida para, digamos, para tratar el sufrimiento psíquico de las personas, ¿no? Se entiende que la psiquiatría, a través de la emisión justamente de la prescripción de medicina, también tiene su funcionalidad. El tema es que no se puede centrar al ser humano, no se lo puede reducir a un ser, a un ente que produce o que siente malestares y que hay que acallarlo y que hay que controlarlo, ¿no? Todas las emociones justamente son una alerta de que algo está pasando en el cuerpo. Las emociones no son negativas, las emociones nos ayudan justamente a que nosotros podamos mirar qué es lo que está provocando el miedo, qué es lo que está provocando la ira, la tristeza, ¿no? Entonces, nos quieren, nos quieren productivos, el sistema nos quiere obedientes, y nos quieren justamente serviles a una capacidad grande que no está en nuestras manos poder alcanzarla, ¿no? Y tenemos que ser Así que productivos y tenemos que justamente chupar callados, ese es el tema. Y además tenemos la obligación de sonreír, porque ha estado de moda en las mm, últimas décadas, ¿no es cierto? El asunto de que tienes la que todo positividad asumirlo con una tóxica. sonrisa. La positividad tóxica, ¿no? Porque claro, en las empresas, imagínate, donde más te maltratan es donde te dicen, ¿no? O sea, es decir, la gente que más te super explota, te terceriza, flexibiliza la práctica laboral, te están diciendo tienes que ponerte la camiseta, tienes que identificarte con nosotros, tienes que poner el hombro y tienes que sonreír, tienes que fingir que eres feliz. Y lo peor de todo es que la gente en realidad logra adaptarse a esas lógicas, ¿no? En realidad se está acostumbrando a la injusticia, se está acostumbrando a la falta de moral, de buenos valores, de poder compartir, de ser generoso, de tener tiempo para conversar, para desarrollar incluso la propia tarea, ¿no? Estamos más automatizados y hacemos más cosas por minuto y no las hacemos muy bien. No nos dedicamos profundamente a analizar las cosas. Hay una polarización en el pensamiento. Creo que la modernidad está caracterizada justamente por eso, por estos extremos, ¿no? Ya el análisis, la facultad de discernimiento, la facultad de poder pensar de todos los ángulos posibles de una situación ha desaparecido, está desapareciendo. Entonces, esto de estar feliz es una obligación, ¿no? Es versus estar triste o paliado. El ocio no es visto como parte del trabajo, el ocio es parte de una cultura del trabajo, ¿no? Es justamente el tiempo en el que se procesan, en el que descansan las ideas, siguen trabajando, se procesan inconscientemente las ideas mientras uno descansa el cuerpo y se recrea con algo. Pero en el mundo capitalista es visto como un pecado, como algo negativo, como una vagancia, un ser vago, ¿no? El ser que siente por orgullo, que tiene este orgullo de ser estresado. Ahora se saca Y pecho esto al decir, incluye el hecho de soy que súper no solamente estresada, se ¿no? extiende la jornada laboral para que estemos produciendo más para el sistema, más para el capital, más plusvalor, sino que se quiere saturar cada segundo de cada hora que se trabaja, inclusive en las horas de descanso, con más trabajo y más preocupaciones vinculadas al trabajo, a la producción de plusvalor, a los intereses del capital. Y ahora con el teléfono celular, bueno, tienes que estar disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿no? A cualquier hora te pueden llamar, a cualquier hora te pueden estar preguntando cosas, ¿no? Totalmente es del uso y abuso del ser humano porque somos seres descartables, ¿no? Yo creo que somos seres puestos para, justamente en función de los grandes intereses capitalistas, para poder servir, para poder trabajar, para poder todo el tiempo estar produciendo. Y entonces nos preguntamos como cuál es el límite, por dónde vamos, ¿no? Y justamente el capitalismo, una de las cualidades, de las características es eso, ¿no? Poder, para producir el plusvalor, este, tener, digamos, ofrecer el trabajo a la persona, pero saber y hacerle saber a la persona que no es indispensable, ¿no? O sea, que es fácilmente reemplazable, porque si no mantiene ese trabajo, puede ser reemplazado por otra persona, por otro candidato laboral, y qué es lo que sucede con otra persona, simplemente pierde. Entonces no nos toca a otra porque estamos totalmente despojados de todas las facilidades, de las facultades,
de las propias formas de hacer vida, de ser comunidad y bienestar, que nos toca por obligación aceptar trabajos con condiciones injustas por demás, que nos dejan en estados de disposición, ¿no? Entonces, sí es importante como criticar un poco, ver esto, hasta cuándo nos extendemos, cuáles son las cosas que soportamos. A mí me llama mucho la atención todas estas lógicas de trabajo, como tú dices, y estas nuevas leyes, estas reformas laborales que nos llegan de trabajar más horas, de no pagar horas extras, de aumentar también la edad de las personas en el trabajo para obtener su jubilación. ¿Cuál es la respuesta individual y social? ¿Cómo es también esta mutación que vamos a tener los seres Imagínate, humanos? aquí en el Ecuador primero utilizaron la pandemia como el pretexto para, con la ley, además fíjate el cinismo de ponerle a la ley de apoyo humanitario, ¿no es cierto?, romper Así es. los derechos laborales que se venían, en algunos casos el Código de Trabajo, inclusive en algunos casos desde las leyes liberales de 1916. Ahora se está también utilizando la crisis provocada por ellos mismos con los apagones para obligar a la gente a romper el límite de las 8 horas diarias de trabajo. Conquista que viene, pero desde la época de los mártires de Chicago y de la conmemoración del 1 de mayo a nivel mundial, que no se conmemora, por cierto, en los Estados Unidos, y que ahora nos dicen es que no queda otra, pues porque si no quiebran las empresas. Si no lo aceptas, como dijiste una frase que es formidable, dice, tú pierdes, ¿no? Tú eres el que has perdido, tú eres el responsable, tú eres el, como dicen los gringos, loser. Y entonces te autoculpabilizas. Entonces, si te mandan sacando, es tu culpa. Si es que te exigen más de la cuenta y te sientes frustrado porque no puedes, te sientes miserable y la culpa es tuya. Y en general, ¿no es cierto? El sistema hace que las víctimas se autoculpabilicen y esto es una maquinita que genera una situación de angustia que obviamente retorna en términos de ganancias a través de la venta de psicotrópicos, ¿no? Totalmente. Y una cosa que es importante hablar también es que las condiciones o las maneras de sentir o el problema per se, creo que se potencia más en Latinoamérica o en el sur global, porque si estamos hablando del fenómeno que acabas de decir, Pedro, podemos generalizarlo hacia todas las esferas, ¿no? Lo que provoca la lógica del neoliberalismo es esto, es sentirnos culpables, es estar explotados y demás. Pero ¿qué pasa con países como el Ecuador o países empobrecidos del llamado tercer mundo, ¿no? Nosotros tenemos aquí el doble, tendríamos el doble de afectación porque no estamos en un país en el que el capitalismo, el capital funcione. O sea, mientras más trabajamos, más ganamos. No funciona así. No tenemos las mismas condiciones. A nosotros no se nos devuelve lo que producimos en los países dependientes, se nos retribuye con simplemente lo primario, lo básico, ¿no? Y seguimos nosotros mandando materia prima, mandando nuestros recursos naturales, madera, petróleo, etcétera, pero se nos, digamos, no nos regresa absolutamente nada a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este fenómeno dentro de los latinoamericanos, por ejemplo, dentro de los ecuatorianos? Es una cuestión doble, porque estamos totalmente desposeídos y despojados. O sea, no es que trabajemos más y ganemos más, no es así. Estamos sirviendo a intereses superiores, incluso externos a los nuestros, ¿no? Entonces, a los de la limitación de nuestra nación, de nuestro país. Entonces, eso es lo más triste, que la gente cree que va a poder dueño, va a poder apropiarse de algo y que va a tener en sus pies súbditos incluso, cuando la verdad es que vemos a mucha gente endeudada, mucha gente en la calle, desprotegida también, sin amparo, porque una de las cualidades del neoliberalismo, de las características, es justamente reducir el Estado, ¿no? Es que el María Estado es Fernanda, tenme un insuficiente, poquito sin el de Estado no hacemos paciencia. nada. Están apareciendo mensajes de que la conexión de internet es inestable. Entonces yo voy a apagar el video para privilegiar tu imagen y tu comunicación. Sin embargo, aquí voy a estarte interrumpiendo a cada rato con más preguntas. Tú acabas de iniciar un ejercicio que me parece que es muy enriquecedor, que es la comparación de cómo opera el capitalismo en el centro del sistema y cómo opera en la periferia, cómo opera en países subdesarrollados como el Ecuador. Entonces, ya empezamos con un elemento que me parece que es importantísimo, es una clave de lectura crucial, el entender que esto no es una situación, digamos, natural en el ser humano, no es que así es la vida, así es el ser humano, sino que son las condiciones a las que nos obliga el capitalismo. Pero ahora
tú abres una puerta que me parece que puede abrirnos muchísimos otros horizontes al ubicar esta situación diferenciada entre lo que es el funcionamiento del capitalismo en el centro y lo que es el funcionamiento en la periferia, más aún cuando ese efecto de alienación colonial a la que hacías referencia, o sea, el efecto de demostración, dirían en otros discursos, ¿no es cierto? Que todo el mundo está pensando en los Estados Unidos, uno ve las películas de Hollywood, ¿no es cierto? Inclusive empieza por un problema gravísimo que es uno se ve en el espejo todas las mañanas y como no se parece mucho al Brad Pitt o a la Angelina Jolie, uno se siente miserable, pues no. Imagínate esto proyectado a nivel de sociedad. Uno que ve, ¿no es cierto?, las maravillas del capitalismo en los Estados Unidos, pues en la vida cotidiana aquí en el Ecuador ubica que esto es una barbaridad, pero por los cuatro costados. ¿Cómo opera esta frustración permanente entre el ideal del yo, digamos, el ideal del mundo, el ideal de la sociedad que tenemos frente a la realidad concreta con la que nos damos en los dientes todo el tiempo? Sí, bueno, es un análisis bastante profundo y largo de cada capa, de cada cosa que hemos estado diciendo y sobre todo de este punto. Estaba yo mencionando de que los latinoamericanos o la gente, las sociedades de las periferias tienen una doble afectación en su mundo, en su vida, en la forma de, digamos, de enfrentar incluso, ¿no? Con menos armas. El capitalismo del centro justamente hace que las personas puedan vivir en este sistema justamente capitalista. Sí existe esta posibilidad porque sí se genera capital que se distribuye dentro de, digamos, de las naciones del centro, ¿no? Entonces sí se puede tener esta facultad de alcanzar por lo menos una vida, digamos, medianamente llevadera, al menos en estos países del norte global o del centro, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con los otros? Hay dos situaciones, como estabas mencionando y como decíamos. La una es que hay que recordar que nosotros vivimos los países andinos, los países latinoamericanos, todos los efectos del colonialismo que se traduce en la colonialidad, o sea, todos estos comportamientos que reproducen estas formas, estos ejercicios de poder em, el emperador, del colonizador, del conquistador frente a el conquistado, ¿no? Es decir, los criollos, los mestizos que se quedaron con el poder, lo hicieron permanente, lo hicieron política, de forma de vida legítima, esto de continuar con esa forma desde, incluso hay este debate, ¿no? De que, claro, en el Ecuador vivimos sí un capitalismo dependiente, pero también vivimos de cierta manera un modo feudal también, ¿no? Una manera de trato incluso en la vida de la gente, de esto de ser dueños de hacienda, no tener límites ni leyes Claro, y el acá, por lo resto menos ser en los Estados voluntario. Unidos, al menos en términos del deber ser, no hay no deberían haber estos prejuicios, ¿no? De raza, de estatus, de herencia. La idea, esto de la meritocracia a la que hacías referencia, es en última instancia cada cual se gana eso en sus sueldos. Es la ideología que está ahí presente. En el caso del Ecuador es muy difícil pensar eso. Imagínate, ¿quién podría pensar que alguien del gabinete o el propio presidente de la República podría por sus propios méritos, sin ser heredero, sin ser hijito de papá, llegar a los puestos que ha tenido con el nivel de incompetencia e inutilidad que han mostrado, ¿no es cierto? Entonces la gente ve en lo cotidiano que eso no funciona, la gente ve en lo cotidiano que le longuean, la gente ve en lo cotidiano la discriminación, la exclusión, el racismo, el que le ven por encima del hombro, el que lo menosprecian. Y esto plantea una situación que no es excepcional, es decir, es el pan de todos los días, ¿no? Así es, justamente por esta característica que tenemos, ¿no? En Latinoamérica, en los países andinos, por ejemplo, el racismo, ¿no? No es una cuestión que no se supera con el tiempo porque hay este fenómeno de la colonialidad, es decir, hacer presente todo este modelo de jerarquía, de autoritarismo y creerse superior en todo sentido, en clase, raza, de los patrones, ¿no? Entonces, es lo que se repite, lo que repiten las propias personas que tampoco tienen el poder acá, que tienen algún mando medio un poco más respetable y se repite lo mismo. Entonces, cuál es el efecto? Justamente, bueno, sabemos del racismo y clasismo, imagínate todas la consecuencia de vida, de tener que aguantar opresión, de tener que aguantar rechazo, espera, y maltrato, ¿no? De superiores que se viven totalmente de manera
digamos, en todos los niveles, ¿no? Desde el maltrato estatal, el abandono estatal, hasta el asunto de la vida laboral, las empresas, los dueños de empresas, los administradores de empresa y también en las casas, ¿no? Donde un poco más se sienta el tema de la figura de poder, que por lo general está en una persona que tiene en sí, que tiene inmerso todas las características del patriarcado, del asunto patriarcal, ¿no? Así que son tantas maneras en las que nos puede afectar. En general, las depresiones, el malestar psicológico llegan a los seres humanos cuando estamos o nos sentimos muy lejos de cumplir con la expectativa, con el sueño, con la meta, ¿no? Entonces sentimos una frustración, nos sentimos fracasados, sentimos que no somos parte de este mundo, de esta sociedad, que no nos merecemos estar. Hablaste de la meritocracia, ¿no? Por ejemplo, para las personas que hemos estudiado ciencias sociales, ¿no? Siempre ha pasado esto, por más que hemos estudiado muchísimo, nos hemos esforzado y hemos viajado, hemos hecho investigación y tal, no se nos han reconocido, no hemos podido tener este rédito, ¿no? Por todo el esfuerzo que se hace creando teoría, generando nuevas perspectivas del mundo, sirviendo a través de la enseñanza, impactando con nuestros descubrimientos y demás. em, Tenemos ahí este límite, este techo, ¿no? Al que no podemos alcanzar. Imagínate las mujeres más, sabemos que las brechas en cuanto a lo salarial son realmente muy diferentes y toda la injusticia que se vive en la superestructura también con el trato hacia las mujeres, ¿no? Entonces, sí creo que es importante tomar en cuenta cuál es nuestra genética cultural, ¿no? Como decía la parte andina. Eh, mm, la colonialidad, los rasgos es justamente esto, a través de la religión, de estos patrones socioculturales, la cultura del miedo, del sacrificio, de la culpa, ¿no? De pensar que no somos tampoco merecedores de algo. Entonces, claro, nos merecemos ahora dinero, pero no nos merecemos una buena educación, una buena salud, no nos merecemos respeto, no nos merecemos tampoco tener buenas relaciones, ¿no? Porque simplemente la humanidad se está pagando también. Yo creo que vivimos ahorita un epítome de lo que, de como el último estado, del último deseo del capitalismo, que es esta forma de muerte, ¿no? Este capitalismo de la muerte, de hacernos ver que realmente no somos necesarios, no somos indispensables, que pueden hacer de nuestra vida lo que deseen, llevarnos incluso al exterminio, como está sucediendo en Gaza también. Entonces sentir que el valor, que la fuerza, la existencia, que el valor humano no existe, ¿no? Por ahí, tú Así que mencionabas hace un momentito, decías un término que me parece que vale la pena que lo detalles para nuestra audiencia, el tema de la necropolítica. ¿Qué quiere decir este capitalismo de la muerte? O sea, hubo un capitalismo de la vida en primer lugar. ¿Y a qué te refieres con el capitalismo de la muerte? ¿Solamente el tema de la guerra, solo al genocidio que se está dando en Gaza, a la tragedia que se está viviendo en Valencia, ¿no es cierto? Por la negligencia de las autoridades, por la lógica de la ganancia por encima de la vida de la gente. ¿A qué te refieres cuando hablas de la necropolítica? yo creo que es muy importante, siempre cuando se habla de necropolítica, estamos hablando primero de todo lo que tiene que ver con la biopolítica, ¿no? De todo este control que ha existido desde el Estado, el interés de controlar la vida de los seres humanos, controlar los afectos, los juicios, las percepciones, y a partir de eso tener el fácil acceso al convencimiento, a mostrarse al Estado como una autoridad, ¿no? A la que hay que obedecer, y de esta manera tener más personas sin criterio, ¿no? No darles la información debida de acuerdo a los intereses del poder y no, por ejemplo, producir personas, ¿no? O hacer que la gente no tenga este pensamiento crítico, este pensamiento propio, ¿no? Este es el concepto del que primero se hablaba sobre. Adelante. Entonces, el concepto de la biopolítica viene a ser eso, un poco en resumen, como una antesala, como una prefiguración del concepto de la necropolítica, ¿no? El filósofo de Camerún, que fue Achille Mbembe, es la persona, el pensador que desarrolla este concepto de la necropolítica, que es este ejercicio del poder político para decidir quién tiene que vivir y quién tiene que morir. Normalmente los que tienen que vivir son las personas aliadas y funcionales a las élites y al capital.
Las que deben morir serían las personas inservibles, las personas desechables que vienen a ser como un obstáculo y un problema para el desarrollo de la maquinaria capitalista, ¿no? Entonces, ¿quiénes serían? Por lo general, los ancianos, los que siempre son relegados en cuestiones de leyes de jubilación, serían los enfermos, serían, por ejemplo, en estos ciclos productivos de las empresas, las mujeres embarazadas, las mujeres con niños pequeños. Entonces, por eso las cartas del FMI, de las condiciones del FMI, hablan muchas veces de la juventud, de las mujeres, de la privatización, de la flexibilización, ¿no? Porque lo que necesitan es el dinero urgente, ¿no? El pago de la deuda y no pensar mucho en la gestión pública y en el desarrollo humano de las personas. Entonces, la tanatopolítica es esta forma que está tan de moda ahora Tanatopolítica de por estar Tánatos, ¿no? Tánatos es la muerte la en muerte, griego. ¿no? Así es, la tanatopolítica es justamente esta mirada actual de poder que se tiene, de poder prescindir del ser humano como un ente de valor histórico, de valor, digamos, con juicio, con la capacidad de poder producir pensamientos críticos, de poder transformar las sociedades, de poder protestar, de poder hacer comunidad con las personas, no que no son obligadas, sino con las que uno decide también, de poder tener un estado de felicidad, ¿no? De buen vivir, del suma causal, en el que uno tiene armonía con la naturaleza, con el otro ser humano, de poder ayudarnos, ¿no? Entonces, yo creo que desde mi forma de pensar, la primera situación que estamos viendo es la muerte o el tánatos, la muerte de las cuestiones cognitivas, de la manera en la que solíamos pensar. Incluso yo hablo mucho de la nostalgia de cómo se solía pensar y ver las cosas, porque el tiempo en la modernidad también ha cambiado, ¿no? Entonces ahora vemos a través de este tiempo líquido, rápido, de este tiempo en el que parece que el día se está acabando en 6 horas, 8 horas, qué es lo que tengo que hacer yo para poder vivir, para poder superar esta limitante del tiempo, ¿no? ¿Cómo me puedo reinventar? Y nos volvemos seres sinópticos, seres muy fugaces en el día a día, en el que alcanzamos a hacer solamente lo que el mundo del capital nos está pidiendo, que es servir, funcionar, producir más, ¿no? No nos queda ningún rédito a nosotros y ahí es cuando las funciones cognitivas, las funciones psicológicas, las funciones emocionales, mentales comienzan a cambiar. De pronto, el darnos paz, el darnos descanso ya no existe. El servir al otro, el estar atento a la otra persona, el ser cortés, ser generoso y es visto como ridículo porque cuando nos damos tiempo para eso, cuando entendemos, nos sintonizamos, somos empáticos con el otro, estamos perdiendo tiempo para producir para uno mismo, ¿no? Como todo pasa tan rápido y hay tanta explotación, lo primero es servirnos a uno mismo, entonces nos olvidamos del otro. Primero tenemos que comer, tenemos que ver por la familia muchas veces y de ahí viene el otro. Por lo general no hay tiempo por el otro, ¿no? Entonces, la manera también, como te decía, de las funciones cognitivas como tal, de abstracción, de memoria, de asociación, también se han visto muy distorsionadas en el último tiempo, ¿no? Por toda esta cuestión, todo este aparataje que tenemos de lo virtual. Ahora todo acontece mucho más rápido, se nos ha mermado, se nos ha anulado un poco esta capacidad de seleccionar las cosas, de atender a algo, ¿no? Estamos obligados a atender a un millón de cosas que son bastante diversas también, muchas que son lesivas hacia la vista, hacia el entendimiento, hacia las emociones, muchas noticias malas, muchas noticias falsas, exceso de información en general. Que nos hace que nos saturemos, que no tengamos paz, que no tengamos tranquilidad y cuando, claro, volvemos a las condiciones de la vida real, no la virtual, sentimos esta decepción porque la vida real de pronto no es tan bonita, ¿no? Estamos con desempleo, con hambre, con guerras afuera, que lo que no nos queda más que, o sea, nos queda solamente volver hacia este ejercicio de mirar redes sociales y de todo para supuestamente bajar la ansiedad y otra vez entrar en el ciclo de la información excesiva, ¿no? Yo creo que ahí está el tánatos, en justamente matar la humanidad para empezar, el matar el tiempo, el matar las lenguas nativas, el matar todas las tradiciones, las formas comunitarias ancestrales de organizarnos, que se lo está logrando, me parece. Y por último, la cuestión, bueno, a través también de la militarización de la vida, de esta
de esta anatomopolítica que se vio mucho en la pandemia, de la cual hemos hablado mucho desde el equipo de investigación de la Flaxo sobre la pandemia, que fue un libro que hicimos que fue muy interesante también, que tuvo, con el que sacamos unas reflexiones y resultados muy interesantes. Hablábamos de que el Estado, el gobierno, los gobiernos del mundo, porque se dio alrededor del mundo esto, en unos países más que en otros, hizo un uso extremo del control sobre ya no la vida del tema de percepción psicológico y mental, sino del cuerpo de las personas, ¿no? De esto se habló mucho desde el psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significaba la mascarilla, el símbolo de taparte, de no poder expresar, de no poder expresar ni siquiera un malestar, peor aún de decir lo que sentía, lo que te estaba haciendo falta, lo que necesitaba las personas como individuo y como pueblo, ¿no? Sabemos que la pandemia, por ejemplo, desnudó todas las desatenciones y todas las carencias que tenían los pueblos previamente desatendidos por los estados, ¿no? La anatomopolítica en el sentido de decirnos a qué hora salir, a qué hora entrar, de hacernos mirar a nuestro cuerpo como posible portador de infecciones, de virus, del mal hacia el otro, ¿no? Nos empezaron a hacer sentir a través de estas medidas una desconfianza con el otro. En países donde campea la corrupción, como en Latinoamérica, como en Ecuador, más en los últimos tiempos, en estos 7 años de neoliberalismo, eh, la confianza es una de las cosas que se pone a prueba, uno de los signos o más bien de los defectos de una vida, de un mundo, de una sociedad, digamos, de estamentos de gobierno corruptos, es justamente la desconfianza. Y con desconfianza es cuando menos se provoca el poder de cohesión, ¿no? El poder de unirnos a nivel comunitario. Entonces, la anatomopolítica nos dice cuáles son las cosas que debemos vestir y cuáles no para no molestar, para no interrumpir a las personas que están trabajando, ¿no? Y la que nos está diciendo constantemente que somos seres endebles, que somos seres frágiles, que nos podemos estar enfermando y que por lo tanto tenemos que consumir medicamento y consumir servicios que sean directamente funcionales con los capitales, ¿no? Nos Ahora, tenemos que María cuidar. Fernanda, Sí, dime. completa, por favor. Sí, te iba a decir que justamente este sería un ejercicio de nosotros, digamos, de las personas también sentirnos no seres singulares, que esto es muy importante. Em, no sé si se acuerdan, yo le seguía mucho a los dos filósofos, ¿no? En el tiempo de la pandemia, a Chulhan y a Zizek, que un poco, un poco estaban adelantándose, intentando calcular qué es lo que va a pasar en la pandemia y después de la pandemia, cómo va a ser el comportamiento de las sociedades, ¿no? Y me acuerdo que sí sé que hablaba de este ser comunitario, de este ser comunitarismo, que de pronto va a haber la esperanza de todos hablar el mismo lenguaje y eh, estar a la par en cuanto a nuestra economía, que va a mejorar, que va a ser un poco socialista, va a haber una distribución más justa y tal, ¿no? Pero en parte tuvo razón, o sea, sí se logró como uniformar, digamos, a los seres humanos, pero no necesariamente en este merecimiento justo de una, de un Pero bienestar ese optimismo de indefinido. gente como Zizek se vio más bien frustrado por la realidad, pues, ¿no? Se ve que anda en las nubes, Zizek, Exactamente, y los suyos, ¿no? exactamente, En fue muy las idealista, nubes. fue muy idealista. No, Lo que no, sí tuvo en las razón, nubes, andan fumados. Es lo que decir, ya tuvo razón es en esto de después de que la nos pandemia unimos. ahí vamos a tener el cielito, están en las nubes. Sí. Y en general muestra claramente cuál es la verdadera naturaleza y la verdadera raíz de su análisis, ¿no? Pues sí, definitivamente es lo que pasó. Pero se logró lo que está pasando. O sea, lo que está pasando es que nos están sumiendo en general a todos a un mundo de tener que aceptar la barbarie, la injusticia como parte normal, ¿no? De las cosas. Lo otro que estamos asistiendo es, como sabemos, a un genocidio, ¿no? Que hemos hablado. Ahora, mira, discúlpame, yo quería preguntarte antes de eso porque mencionaste un tema que era muy importante y quería dejar que acabes del tema de lo comunitario, porque además del paralelo que habías mencionado entre el centro del sistema y la periferia entre un país como los Estados Unidos y países subdesarrollados como el Ecuador, también tú has trabajado en un problema que Pablo González Casanova llamaba el colonialismo interno, es decir, la relación que hay no solamente entre el norte y el sur, sino
el norte dentro del sur y el sur dentro del sur, ¿no? Tú has trabajado mucho con comunidades indígenas. ¿En qué medida los lazos comunitarios todavía, que todavía existen allí, que todavía resisten en esas zonas, independientemente que sea en el campo o en la ciudad, básicamente por una tradición familiar, por una identidad indígena, por una identidad que resiste el bombardeo individualista del capitalismo, ha planteado todavía un tipo de comportamientos en el que la comunidad importa? ¿Cómo, qué tan fuerte es eso? Qué tan resistente es la situación y cómo enfrentan este bombardeo del sistema en términos de su bienestar psicológico? Las comunidades indígenas, rurales, afrodescendientes, montubias del Ecuador, por ejemplo, así como otros países en los que existe racialización, existe marginalización, siempre son o normalmente son abandonados, ¿no? No son atendidos por los estados. En la pandemia, durante la pandemia de COVID-19, lo que se vio es definitivamente un abandono que fue, digamos, más evidente, ¿no? Más evidente en cuanto a em, digamos, la ausencia de la práctica de poder tener acceso a servicios médicos, de poder tener alimentos, de poder asistir a las emergencias, porque a pesar de que tuvieron que pasar de una manera más cruda la pandemia sin estas atenciones de los gobiernos locales y del gobierno grande, lo que pasó fue que también resistieron gracias a sus conocimientos ancestrales en cuanto a la medicina natural. Es decir, no hubo tanta muerte como se hubiera pensado en ciertas comunidades, sobre todo en las comunidades quichuas, amazónicas y de la sierra, más que en la costa, gracias a la revitalización incluso de medicinas que no habían estado en el conocimiento común de las personas sabias, Por de las ejemplo, personas que manejan la medicina, ¿no? Lo que sucedió fue que los ancianos, los yachaks, por ejemplo, en las comunidades amazónicas, bueno, y también sucedió en Cayambe, hicieron esta revitalización de las fusiones de los medicamentos a través de raíces de plantas, sobre todo, que lo daban a los niños. Yo creo que este dato sí fue un poquito más conocido. Hacían estas mezclas, estas infusiones de algunas plantas mezcladas con el alcohol puro, por ejemplo, ¿no? Con eucalipto y con ramas que son expectorantes, y las hacían beber hasta incluso los niños, ¿no? Lo tomaban 3 o 4 veces al día para prevenir el virus. Eso fue una de las cosas más interesantes que sucedieron. Em, Incluso para tratar problemas psicológicos como la ansiedad y la depresión que conocemos en el mundo occidental, digamos, dentro de los términos alopáticos, ¿no? Lo que sería para ellos de pronto una tristeza o un espanto, un susto. Em, lo interesante también fue tener desde la investigación que yo hablo, por supuesto, que yo hice, estoy hablando, tener ya otros relatos o poder llegar hacia la verbalización de ciertos síntomas, de ciertos malestares que tenía la gente, ¿no? Porque mucho se suele romantizar también, pues que en la cultura del campo, que en los territorios indígenas la vida es perfecta y es armónica, ¿no? Y la gente no, pues también am, tiene carencias, tiene problemas en sus casas, problemas de violencia, el ambiente, la contaminación, la expoliación hace que pues, tengan problemas de salud que afecten también a la parte emocional. Entonces, lo interesante dentro de esta investigación fue poder tener estos testimonios de cómo se está sintiendo la gente, incluso de cuestiones psicosomáticas, ¿no? De que decían que no saben por qué en la pandemia a las mujeres les dolía más el estómago, por ejemplo, en una comunidad de la SUAY, les está doliendo y sienten como un miedo, como unos nervios, entonces poder como desenterrar y un poco explicar cuál es este sentimiento de la gente también fue interesante. El concepto de salud mental como tal dentro de las comunidades indígenas en todo el mundo, entre los pueblos nativos ancestrales, no es un término que está interiorizado, ¿no? Dentro de, que está aceptado, que está apropiado incluso dentro de justamente de los tratamientos de la vida de la gente, ¿no? Entonces, es interesante saber que se inscribiría la salud mental dentro del concepto de el buen vivir, por ejemplo, ¿no? Que es esta
es muchas cosas el buen vivir, sobre todo es la armonía y el dejar ser, este, digamos, este tributo al ser humano como tal, sin pensar en la acumulación, en la opulencia, ¿no? Digamos, relacionarnos con la naturaleza, con todo lo fenomenológico, con las epistemologías y con todo, desde un ser armonioso que puede vivir, puede llegar a vivir en paz con especies y demás, hay tantos conceptos, ¿no? Pero esto entonces, la salud mental se inscribiría dentro de esto, ¿no? Dentro del eh, estar en paz, respetar al otro, respetarse a uno mismo, trabajar solamente lo que se necesita para comer bien, para vivir bien. Entonces, desde ese punto de vista, de por sí ya es de una resistencia, ¿no? Este tipo de lógica, este tipo de vida, ¿no? No sé si incluso puedas utilizarse la palabra lógica, sino este sentir pensar, este ser de las personas, ¿no? Dentro de las comunidades indígenas, ya es una resistencia, ya es una forma diferente que está retando al modelo imperante, al modelo de solo la producción, ¿no? Entonces, me parece que sí fue un ejemplo de resistencia y de resiliencia, como se la ha querido llamar o adjetivar, digamos, de esta actitud, esta posibilidad de poder pararse y paliar la realidad frente a la adversidad, ¿no? Salir adelante, sobrellevar el problema. Sin embargo, lo que estamos viendo en este análisis post-pandémico en estos dos últimos años es que esas respuestas justamente tuvieron que ver solo con la resiliencia, o sea, con la capacidad de reacción, pero que no duró con el tiempo, porque es imposible sostener una economía, sostener la vida de la gente, la reproducción de la vida de la gente con el olvido, con justamente el dejar morir de los gobiernos neoliberales que hemos tenido estos 7 últimos años, sobre todo en Ecuador, ¿no? Entonces, claro que es un ejemplo de resistencia porque es un modelo totalmente autónomo, autónomo de gestión de las cosas con lógicas propias de organización, por ejemplo, ¿no? Cómo se cerraron, se cercaron los territorios para que no ingresen personas que puedan estar contaminadas del mundo mestizo, cómo se hicieron cadenas para llevar alimentación, escogiendo qué alimentos sí consumir y qué alimentos no, para comerciar igualmente para el cuidado de las personas, de los enfermos también, esta cuestión de no necesariamente recluir, de aislar, de botarle como si se desechaban, al menos en las primeras fases, en los primeros tiempos de la pandemia en diferentes lugares, como por ejemplo en nuestra propia ciudad de Guayaquil, ¿no? Um, en la ciudad en donde se deshicieron de los cadáveres, se los confundían, se los trataba como cualquier bulto, ¿no? Que pueda ser tóxico, inclusive Ni contaminado, siquiera nos dieron la dignidad de guardar luto por nuestros seres queridos, ¿no? Decenas de miles de de muertes despedirnos, sí. Ujú. evitables, innecesarias, y todo por prepagar la deuda externa, todo por servir al Fondo Monetario Internacional, los intereses de los especuladores. Terrible. Así es. Entonces, esa es una de las cosas que también se rescataron, esta forma digna de poder despedir a las personas, porque, claro, por lógica, los espacios en las comunidades en el campo son espacios abiertos, ¿no? Al aire libre, donde las personas pueden disfrutar más del aire libre y no necesariamente quedarse en cuatro paredes, en las cuatro paredes de las ciudades, del cemento, que sí nos obligaban a estar y cuidado salir y mirar al otro, ¿no? Siempre nos veíamos como sospechosos, siempre había esta desconfianza, como hablaba antes, ¿no? Entonces, no necesariamente andaban con la mascarilla todo el tiempo. Y si una persona se enfermaba, la forma de tratarle al enfermo justamente era a través de los cuidados comunitarios. eh, Haciendo estas alternancias, estas presencias con música, con cánticos, con comidas calientes, con una presencia desde la compañía, desde la calidez de la comunidad, que no es necesariamente o solamente las familias consanguíneas, ¿no? Sino toda esta parte ampliada de la familia que son las comunidades. Entonces, dentro de la pandemia sí, definitivamente fue un modelo. Creo que el mundo también regresó a ver el campo, todo el mundo quería vivir al campo y sentir como la tierra más de cerca y no sé qué, porque sí se romantizó también eso, porque hay mucha pobreza, precisamente mucho sufrimiento, la gente que vive siempre en el campo, ¿no? Em, pero no creo que fue un modelo que pudo sostenerse con el tiempo. No es una alternativa tampoco. Solamente yo creo que le considero una resistencia, la resistencia de los mundos, del mundo indígena que sí se cristaliza también en los momentos de protesta social que Ujú. son realmente los grupos orgánicos que siempre nos dan el ejemplo de ir en avanzada, ¿no? De ir por sobre todo de sumar en volumen y masa la presencia en las grandes ciudades donde están los gobiernos asentados.
para poder pedir, para poder reclamar sus derechos, ¿no? Entonces, son ejemplos de protesta de resistencia, sí, definitivamente. No creería que solamente digamos, de desarrollo, como lo queremos ver, ¿no? Si es que nosotros plegáramos teniendo una conciencia de clase con los grupos indígenas, con las comunidades, las lógicas de vida, con el buen vivir de los indígenas, pues cambiarían mucho las cosas, ¿no? Ahora, ahora que estamos insistiendo sobre el tema de la pandemia, ¿cuál sería tu evaluación de los efectos de la pandemia a 2, 3 años de que ya concluyó la pandemia? No las fantasías que tenían los filósofos, no los escenarios o divinos o apocalípticos que se planteaban en ese momento, sino el pueblo ecuatoriano. Y si quieres, puedes diferenciar los distintos mundos, las distintas clases sociales, inclusive los distintos grupos etarios. ¿Cuáles son las cicatrices que les han quedado? ¿Cuáles son las heridas que se les han quedado después de haber vivido un momento tan traumático como esos años de encerrona? Yo creo que la pandemia se configuró como un aviso de todos los fenómenos sociales y psicosociales que se vendrían con la agudización del mundo de las lógicas neoliberales, sobre todo en Ecuador, porque la pandemia justo empezó cuando había un gobierno que se desentendió absolutamente de los intereses populares, que se contradijo incluso que traicionó a su plan de gobierno, a su, digamos, a su pertenencia ideológica. Empezó todo desde ahí, ¿no? Y vivimos en un franco deterioro con tres gobiernos que han hecho esto del descuido, del dejar morir a las personas. Me parece que lo que hemos vivido es definitivamente una degradación de las condiciones humanas, un irrespeto a los derechos humanos. En nuestra cara se nos ha hecho acostumbrarnos al horror, a la muerte, y con varios hechos demostrables, ¿no? Con la entrada, por ejemplo, digamos, con el inicio de las matanzas, de las masacres dentro de las cárceles, que fue lo que nos llamó más la atención, cuántos centenares de personas privadas de libertad murieron con el apoyo o con la responsabilidad total del gobierno, ¿no? Luego toda la cuestión de inseguridad, de delincuencia, de ataques, de crímenes políticos que no eran comunes en el país. Yo creo que sí vienen a provocar una reacción emocional, una reacción conductual dentro de, digamos, de la normalidad de los seres humanos un poco diferente, ¿no? Empezar a tener miedo de absolutamente en todo, hacernos creer incluso que estamos mucho peor de lo que estamos. Esto es muy importante, ¿no? Cómo siempre ha hecho esto los medios de comunicación, ¿no? La hegemonía de mostrar no solo lo más sensacionalista, lo más dramático, lo más trágico, como exacerbando incluso nuestra resistencia a poder ver esas imágenes, ¿no? Pero yo Entonces, creo que es muy importante el ubicar que a pesar de todo este castigo, a pesar de que hemos recibido tanto palo, una buena parte de la población, probablemente la más golpeada, probablemente la más vulnerable, probablemente la que va a sentir mayores efectos en términos de su futuro de vida, de su proyecto de vida, es la que más contradictoriamente está respaldando a esos gobiernos. Si tú tienes, ya, bueno, sí, que la oligarquía y los sectores imperialistas están a favor de Moreno, de Lazo, de Noboa, digamos, son sus intereses de clase, pero estamos hablando del 0,00001% de la población. Ahí hay importantes segmentos de la población más pobre, de los jóvenes que han perdido sus posibilidades de conseguir empleo, un empleo decente, que han perdido las posibilidades de tener una educación digna, una atención de salud digna, importantes segmentos de la población en todo el país que justifican eso a trocha y a mocha, ¿no? Es decir, aunque sea los apagones, aunque sea que me quede sin seguridad social, aunque sea que me quede sin salud, aunque sea que la educación no valga, aunque sea que no tenga empleo, aunque sea que pierda mi empresa, con tal de que no regrese Correa.
¿Cómo entiendes psicológicamente tú esta construcción de subjetividad? Además, en un tiempo tan corto, porque yo te diría, mira, en otras experiencias progresistas has tenido mucha turbulencia política, violencia, confrontación, problemas económicos, desabastecimiento, hiperinflación, en algunos casos hasta guerra civil, intervenciones militares, invasiones, de todo ha habido, atentados terroristas. De todo se ha servido el imperio, de todo se ha servido la derecha, ¿no es cierto?, para tumbar regímenes progresistas, regímenes que no estén de acuerdo con sus agendas y sus intereses. Pero en el caso de Correa, la situación era bastante satisfactoria en todos los frentes, ¿no? Inclusive desde la Mm. perspectiva de la democracia occidental y cristiana, dentro de las perspectivas burguesas del Producto Interno Bruto, de las tasas de interés, la rentabilidad de las empresas, la rentabilidad de los bancos, la situación de la balanza de pagos en general. ¿Cómo explicas tú, no es cierto, una reacción tan violenta y tan persistente en el tiempo después de que han sido desenmascaradas una tras otra las traiciones a las que hacías referencia? Yo creo que es importante volver al concepto de la alienación subjetiva, ¿no? Esto de que los capitalistas imponen al trabajador adoptar los deseos del mismo, del capital, ¿no? Como suyos. Y para eso se sirven de muchas estrategias, ¿no? Para hacerle pensar que es correcto estar de su lado o que son parte de eso, ¿no? Entonces, yo creo que se implantó mucho en el Ecuador una narrativa de que en el gobierno de Correa hubo un exceso de corrupción y sobre todo los jóvenes que crecieron, digamos, sus infancias o sus adolescencias con el periodo progresista de 10 años, tienen en su memoria de que esa es la normalidad. Entonces buscaron tener algo superior, algo mejor, ¿no? Esa es mi lectura. Me parece que en el mundo en general, en Latinoamérica, en Argentina está pasando lo mismo, ¿no? Que ganó este discurso del neoliberal justamente de poder tener la libertad de lo que quieras hacer y lo que quieras hacer. Ya no hay el señor Estado que te va a dar solo lo que supuestamente corresponde, lo que debería darte el Estado a ojos de su propia planificación y de sus malos intereses corruptos, ¿no? Entonces vas a poder ser libre, vas a poder alcanzar lo que desees. Y entonces todo lo que tiene que ver con el progresismo y el cuidado del Estado, proteccionismo, es algo negativo. Me parece que se pintó mucho así la realidad. También tienen que ver, yo creo que en Argentina se ha analizado mucho por qué gana Milei, por ejemplo, y se analiza mucho las posturas de los jóvenes frente a toda la interpretación radical de los feminismos o de las luchas, digamos, de los grupos de las diversidades, ¿no? Entonces es como una reacción, me parece que es una cuestión muy justamente reaccionaria con la forma en la que se le mm, adjetiva un poco al Estado y a los gobiernos progresistas, ¿no? Entonces, creo que es una desorientación, una falta de conocimiento, una falta de lectura y que proviene justamente de la información, de dónde nos llega la información, ¿no? Em, yo creo que en cuanto a lo psicológico, a muchas personas bueno, personas encontraron en la figura de Correa, digamos, esta figura paternalista digamos, del autoritario también, del que hablaba mucho, del muy libre para hablar y tal, cosa que no conectaba con ciertas personas que de pronto prefieren la prudencia y tal. Otra cosa que me parece muy importante es este sesgo del bienestar del ser humano, que es muy interesante, sobre todo en las clases medias, en las clases, digamos, sí, liberales. Em, Esto de no poder procesar, no poder aceptar el hecho de que un gobierno, por ejemplo, em, sea negativo, por ejemplo. O sea, es imposible creer tanto en la corrupción de la gente, en tanto la preparación, las cosas a propósito que podría hacer un gobierno, una persona, ¿no? Entonces, se suele llegar a pensar que el gobierno que hace menos bulla, que no dice nada, es un gobierno mejor al que se relacionó, por ejemplo, con muchos casos de corrupción. O sea, yo he analizado mucho cómo se ha defendido, por ejemplo, al gobierno de Guillermo Lazo. Me pareció muy interesante que sin ninguna obra, sin ninguna cuestión a su haber, algo positivo, más que Además, enriquecer con a los claras evidencias de extranjeros. su vinculación con la mafia, pues ahí está el reporte León Total, de Troya, directamente, ¿no? los Pero amigos eso del es muy difunto señor interesante, Cherres, el gran padrino. Es el decir, gran padrino.
La mafia albanesa, es muy interesante que la gente, de pronto de las capas medias, no llega a enterarse de eso, ¿no? O sea, de pronto no está dentro de sus Igual en el conversaciones gobierno cotidianas. de Moreno, ¿no? Los casos de corrupción que florecían por todo lado y ahora en este año se ve claramente que el presidente empieza por no pagar la deuda que tienen con el SRI sus propios familiares. Es decir, Así es. Y los ¿cómo casos de, entiendes vos y que la los gente casos de procesa Irina y eso? ¿Es todo, ¿no? solamente un problema de sesgo de disponibilidad de información? ¿O hay un A mí me problema de parece que sesgo de confirmación frente a a una imagen visceral que tienen respecto a todo lo que sea progresista y por su situación aspiracional a ser también ricos a esta cuestión de poder relacionarse o identificarse con lo que son los Estados Unidos, con lo que son los ricos, con lo que es el consumo que te hace feliz? Me parece que es ambos, justamente lo que dijiste, este ocultamiento de la información, porque como te decía, por ejemplo, en estos gobiernos no se hablaban de, digamos, de respeto de derechos, de acción, de medidas populares, de gestión para la gente, ¿no? Sin embargo, mucha gente decía que se sentía más tranquila con estos gobiernos, o sea, dentro de este segmento que estamos hablando, ¿no? De la gente que apoya estos proyectos neoliberales de la derecha, etcétera, que vota por gente de derecha y que rechaza el progresismo. Em, y tiene que ver mucho, cabe mucho analizar qué pasa con la juventud, porque finalmente los jóvenes son los que ponen los presidentes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando justamente con esta em, imposibilidad, esta inexistencia, este olvido del olivérrimo, ¿no? De poder luchar por la justicia, por las causas, por la salud gratuita, por la educación gratuita, o sea, ¿dónde se fueron esas causas? ¿Dónde están? Entonces, sí creo que es importante hablar de la hegemonía cultural, o sea, de los medios de comunicación del gobierno, de la narrativa del gobierno que usa los medios de comunicación y todas las formas posibles para dar este mensaje de relacionar el progresismo con lo fácil, con la vagancia, con el límite que nos da el Estado, con la imposibilidad de vivir los grandes sueños, ¿no? Estas aspiraciones justamente de acumulación, de consumo excesivo. Eh, Creo que viene por ahí y yo sinceramente y definitivamente creo que es esto de diabolizar la imagen incluso del perfil de la persona, ¿no? Estos perfiles que tienen mucha libertad para ser contestatarios, por ejemplo, para romper con las normas, para no mostrarse como de pronto los presidentes clásicos de terno que solamente hablan de acuerdo a un discurso diplomático muy correcto, de mucho ocultismo, por ejemplo, no soportar estos discursos de rebeldía, ¿no? De ruptura de ciertas cosas, de, por ejemplo, en una cadena, en una sabatina, en una de estas transmisiones semanales que tenía el gobierno, de que saque, por ejemplo, la prensa, que comparen, ¿no? Los diferentes medios de comunicación para hacerle pensar un poco a la gente, para hacerle contrastar. Eh, claro, para muchos, para los que en realidad se beneficiaban de esta maravilla, de este privilegio de conocer algo nuevo, de entender la vida de otras maneras, de poder justamente ver las diferencias de un medio frente al otro con respecto a ciertas noticias, y, y de esta manera, pues, en cambio los otros, sentir que eso es como una transgresión a la norma, a lo normal. O sea, es el miedo de la gente a esto, a como romper la norma, ¿no? Porque provoca intranquilidad, porque provoca marea. Entonces, yo personalmente, como te digo, he conversado con mucha gente que decían que preferían estos otros gobiernos y les decía, ¿por qué? Claro, era gente que venía del privilegio o de una clase, digamos, media acomodada, ¿no? La Claro, pero eso pequeña es a nivel de burguesía. la gente privilegiada, pero de la gente que está sufriendo en carne propia y además en lo inmediato, qué sé yo, la falta de cupo en la universidad. Y tú tienes una importante proporción de los jóvenes de sectores medios, bajos, probablemente de familias que por primera vez tienen la oportunidad de mandar a alguien de sus hijos a la universidad, que se ponen en la posición más recalcitrante, ¿no? Es decir, a pesar de la evidencia, inclusive de la evidencia de que no van a conseguir después empleo. ¿Cómo entiendes, cómo se procesa esa situación y qué tanto palo tiene la gente que aguantar para terminar abriendo los ojos? Esa es en definitiva la pregunta. Esa es una pregunta que estamos debatiendo siempre con Ernesto Flores, también que es un psicólogo, que es un activista con quien dialogamos sobre temas de educación, de psicología popular. Siempre nos estamos preguntando, ¿no? ¿Cuál es el modelo a seguir? Porque
cada acción se debe también a un patrón tuyo inconsciente, ¿no? A un paradigma, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos nortes? ¿Qué es lo que está queriendo la persona? Por lo general, se entiende que la gente escoge a sus líderes o, digamos, se siente mejor, tiende a sentirse mejor con los liderazgos patriarcales, los liderazgos, digamos, de mucha protección, de mucho amparo, de estar presente, de llevar de la mano, de acompañar, ¿no? Entonces, creo que esto se impone más allá de las ideologías incluso, ¿no? Ujú, Creo que esta sería la explicación de cuál es esta figura. Ernesto, con Ernesto siempre hablamos de la falta de la ausencia del padre, ¿no? Del pater, o sea, de esta persona fuerte que nos lleve de la mano un poco. Y creo que justamente en el progresismo no se, o en la izquierda revolucionaria mucho menos, no se ha logrado otra vez como enganchar, como hacer sintonía con los problemas actuales de los jóvenes, de los niños. Simplemente ha pasado a ser como algo pasado de moda, simplemente un rezago, un vejestorio, todas las ideas digamos, de igualdad. O sea, ahora me parece que la explicación por qué los jóvenes no luchan por la igualdad y por la justicia es porque en realidad están pensando en que quieren la felicidad, porque se nos ha sido negada en los últimos tiempos, ¿no? No tener acceso a tantas cosas, a tantos servicios que viene ya la ruptura con toda la lógica, ¿no? Con todo lo ahora, racional. Simplemente lo queremos. extraño es que inclusive en segmentos de la sociedad marcados por matrices étnicas, el tema comunitario, las comunidades indígenas donde tú has trabajado, yo también he tenido algún contacto con ellos en el pasado y ahora también, resulta ser que también son muy susceptibles a este tipo de cantos de sirena, del individualismo, del Es que no están hedonismo, del felices, no consumismo. están felices, Pedro, no encuentran la felicidad, o sea, más bien es que es por eso es que se están muriendo las tradiciones, las lenguas nativas y todo esto, ¿no? Porque no hallan dentro de sus lógicas de vida el bienestar, no se sienten felices, se Mm. sienten tristes, se sienten rezagados con todas las consecuencias del del modelo neoliberal, que es justamente sentirse solo. Y cuando me preguntaste cuáles son los efectos, qué es lo que sucede ahora con la gente, es la soledad una de las marcas que nos dejó la pandemia, ¿no? Este distanciamiento, esta imposibilidad de poder relacionarnos con el otro, lo que nos fue matando también, el sumirnos dentro de otro tipo de lógica que es la computadora, donde inclusive la comunicación cambia. La comunicación virtual es muy diferente a la comunicación presencial, como ya sabemos los psicólogos más que nadie, ¿no? En la comunicación a través de los dispositivos, lo que importa es el mensaje final, es la sinopsis, lo que capta la mente. En la comunicación personal es absolutamente todo, es la empatía lo que va guiando, la dialéctica, lo que va guiando el diálogo, lo que nos vamos acompañando, ¿no? Entonces, todo eso ha cambiado. Entonces, la soledad de la gente, ¿qué es lo que hace que empecemos a querer amortiguar las cosas? Por ejemplo, el consumo de alcohol y de drogas subió muchísimo en la pandemia, en todos los sectores, a todo nivel, ¿no? ¿Y por qué? Porque es un amortiguador, pues, de Ahora, la justo desesperación que quería yo ir sentíamos. cerrando ya un poco esta sesión, conversando Sí. en ese contraste que tú mencionaste, que tú expusiste entre norte y sur, porque en el norte esto que veíamos, esta medicalización de la salud mental y del disciplinamiento, involucra el hecho de este negocio en el que los límites de lo legal se borran, ¿no es cierto?, entre las oxicodonas y los opiáceos producidos legalmente, que te enganchan para que después quedes adicto al fentanilo. ¿No? Y resulta ser que de alguna manera hay vínculos hasta en términos de estructuras de propiedad en eso y hasta en términos de gente que primero está en la DEA y después acaba de gerente de la empresa, ¿no? Es decir, vinculada a lo mismo, al mismo mercado que en economía se conocen como mercados contestables o desafiables. O sea, cuando dos mercados están tan estrechamente relacionados, en definitiva operan como que fueran grandes oligopolios. Pero bueno, el punto fundamental es, eso pasa en el norte. Y acá que no tenemos plata, ¿cuál es la salida que tiene la gente? ¿El trago nomás o las drogas baratas? ¿Cómo haces para...? Que no son lo mismo, ¿no? Es decir, los opiáceos, estos painkillers, ¿no es cierto?, que tienes ahorita en el norte, que es en el norte del norte, ¿no? No estamos hablando de los latinos y de los negros, estamos hablando de los WASP, de los blancos, anglosajones y protestantes en los Estados Unidos, los que tienen unas tasas de mortalidad altísima por su adicción a estos medicamentos. ¿Qué es cuál es la alternativa, cuál es la fuga que tiene la gente y sobre todo los jóvenes en países como los nuestros?
la gente pobre. En países como los nuestros, lo que ha aumentado es mucho el consumo de drogas en general, ha aumentado el consumo de marihuana, de cocaína y de, bueno, de alcohol. Pero eso es caro, excepto el Entonces, trago. pues sí, o sea, en las comunidades indígenas, por ejemplo, en la Amazonía, se ha visto como un repunte de suicidios también. De eso no estamos hablando de niños y niñas que están optando por morir, ¿no? Hay unas cifras muy alarmantes que lanzó UNICEF hace poco tiempo, justamente del caso ecuatoriano, la tasa de muertes en el Ecuador por maltratos a menores de edad y por suicidio. Es bastante alarmante lo que está Si sucediendo. puedes, me Entonces, mandas, por favor, no conocí ese dato. Terrible. es, Acá es totalmente cerrada esa información. es una cifra muy, muy, muy grande, sobre todo los homicidios hacia niños y de desapariciones también. Esto fue un caso llamativo también dentro de la pandemia, que hablaban de que habían desapariciones de niños y niñas, por ejemplo, en Quito, en el Ecuador, ¿no? Durante la pandemia, y todo el mundo decía, ¿qué está pasando? Si todo el mundo está encerrado, o cómo aumentó el tráfico, los secuestros, y creíamos que venía por ahí, pero no, se trataba de que la gente estaba escapando de las casas porque no soportaba la situación, las contingencias de la pandemia, la violencia entre papás, la violencia hacia los niños, los castigos, las injusticias, la deserción escolar. Acuérdate, Pedro, que fue muy de moda sacarles a los hijos de pronto de los estudios. O sea, decidían a eso no tanto los profesores, más los padres, madres de familia, porque no está aprendiendo bien. Imagínate cuánto daño psicológico trajo eso a muchos niños y niñas. En el mundo en general, en mi país, en nuestro país, vimos muchísimos, y a mí me tocó tener justamente casos de eso. De pronto los niños con su autoestima muy baja se deprimían, se sentían muy mal, obviamente, porque los papás les hicieron perder el año, ¿no? 1 o 2 años, porque no estaban aprendiendo, porque los métodos de enseñanza no eran los correctos, que obviamente recién estábamos en una prueba, en un experimento de cómo mejorar la metodología para que lleguen a aprender los estudiantes, pero también por el relegarse, el quedarse atrás, pues por ver que no estaban acompañados por sus compañeros, sentirse menos, sentir que no fueron capaces de superar, de pasar pruebas, de pasar exámenes, ¿no? Entonces, vimos algunos de estos problemas. ¿Qué hace la gente? Lo que está haciendo, a ver, digamos, lo que está pasando es una reacción de todo lo que sucedió, ¿no? De estas contingencias, de estar solo. ¿Qué hacemos con la soledad? ¿Qué hacemos con, por ejemplo, con el caso de las mujeres? Las mujeres fueron las que sufrieron más las consecuencias de la pandemia, las madres solteras, por ejemplo, ¿no? Que les tocó hacer de maestras, de cuidadoras, de cocineras, de todo ahí mismo, ¿no? Trabajando en sus propias cosas sin absolutamente un espacio para dedicarse a su descanso, a su vida propia, ¿no? Entonces, esta posibilidad de intoxicarse entre las relaciones humanas permaneciendo todo el tiempo junto ahí, ¿no? El desempleo y tantas otras cosas que sucedieron, las rupturas de las relaciones también entre personas, que fue muy importante hablar de esto, el rompimiento, las rupturas de los matrimonios, de las familias, en general, todo lo que tiene que ver con lo disfuncional, que en su momento era buscar la libertad, ¿no? Era buscar la libertad de no estar más en espacios violentos y conflictivos. Yo creo que dejan marcas muy grandes. Lo que existen ahora son reacciones a eso. Malestar psicológico, obviamente, sufrimiento, el deambular, el estar buscando sentidos de vida, el estar buscando horizontes, buscar nortes, que en nuestro país es lo que menos tenemos, más bien es lo contrario. Todo el mundo sabe ahora que el Ecuador es un país que está en franco deterioro. Yo estoy en México este momento y casi todos mis compañeros y profesores me preguntan por Ecuador porque lo tienen como un ejemplo de lo último a lo que puede llegar el neoliberalismo y probablemente lo que puede estar pasando en México, ¿no? Yo no creo que llegue a pasar eso, pero hay mucha preocupación porque es lo que sucede con nuestro país, ¿no? Me parece que la salida es obviamente, si no es desde una posibilidad de tener un gobierno progresista, un gobierno de izquierda que se preocupe realmente por el bienestar social, por el bienestar común, por la igualdad, por la justicia, vamos a tener que esperar un tiempo en el que podamos reconstruirnos, ¿no? Yo creo que estamos muy debilitados. El neoliberalismo lo que siempre hace es bajar la moral de la gente, desquiciar, desanimar. Entonces tendremos que esperar ahí un espacio en el que de tanta ira acumulada nos empecemos a organizar y desde el tejido social crear iniciativas de vida, porque las iniciativas de ahora por lo pronto es de polemizar, de desahogar, ¿no? Todo de comprimir lo que nos está pasando, pero no es de crear cosas, ¿no? Si bien lo que podemos crear cuando tenemos mucho dolor, cuando tenemos mucho sufrimiento en general, es, por ejemplo, arte, pero
como estamos destejidos, no podemos hacer este arte desde el punto de vista colectivo, no podemos crear arte colectivamente. Entonces, yo digo, hay que esperar estos momentos en los que definitivamente la impotencia reviente por algún lado y sentirnos vivos y con eso sentir esperanzas. Yo creo que, por ejemplo, eh, este, este encuentro que hubo, esta protesta que hubo recientemente en Quito en contra del gobierno actual, con los apagones, con estas políticas de estos sus cortes energéticos que tenemos en este gobierno actual, sí fue una muestra de como de esperanza. Justamente para eso sirven estos momentos, ¿no? De salir, de juntarnos, de gritar en las calles, de pedir, de reclamar por nuestros derechos. Es una oportunidad para volvernos a encontrar y comenzarnos a organizar para producir algo espontáneo que siempre sucede, que es esta amistad, que es esta identificación con el otro, que es este apoyo al otro desde las necesidades más básicas de lo comunitario hasta crear iniciativas grandes de respuesta política, ¿no? Entonces no nos queda de otra que volver a confiar en la capacidad de lo comunitario, de la gente, de los barrios, de las comunidades entendidas como todo, no solo desde lo geográfico, ¿no? Las comunidades de mujeres, de padres, de madres, de familia, reinventarnos y pensar que al menos los que no están en extrema urgencia, poder sostener al resto, ¿no? Es la obligación de las capas medias, como se dice, ¿no? De los que sí tuvieron el gran privilegio de tener educación y de que puedan sostenerse. Es el momento de sostener a otros, a los más débiles, ¿no? Muchas gracias, María Fernanda, y ojalá que tras estas duras consideraciones, que ojalá formen parte del debate nacional, un relámpago de esperanza ilumine nuestros corazones y que tengamos más temprano que tarde la posibilidad de recuperar nuestro país para curarlo, para atenderlo, para mimarlo, que tanta falta nos está haciendo. Un gran abrazo, cuídate. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias.